tal? Vamos a continuar con el texto La sexualidad en la etiología de las neurosis. (1898). Todos estos primeros tres textos tienen 2 años de diferencia entre cada uno, y ahora Freud se va a meter justo con la sexualidad como un factor clave para la neurosis, como para el origen de la neurosis, ¿no? Tal cual, tal cual. Justamente Freud dice esto, que anteriormente la medicina y corrientes inferiores, juega como hay que ir destacando ciertas frases, ciertas palabras que usa Freud. Es curioso. La medicina y ciertas corrientes inferiores, se ha hablado de los factores sexuales relacionados con la neurosis, que ya estábamos de lleno en esto de los factores sexuales, ¿no? Sobre todo la sexualidad infantil. Esto es un monto que igual, de nuevo, no es tanto la sexualidad y el sexo y el erótico, no, son montos de energía, visto de freudianamente, y afecto. Se trata de afecto, ¿no? Sí, incluso experiencias que todo individuo estamos sometidos a eso. Totalmente. Y que claro, después, en esta época Freud decía, después se resignifican en la adolescencia y causan ciertos síntomas, ciertos brotes de cuadros clínicos patológicos. No sé qué te parece a ti, Felipe, pero el texto comienza con Freud mencionando la resistencia de los médicos en explorar ese campo de la vida sexual. Sí. Que los médicos seguramente van a plantear su objeción en términos moralistas. Sí. O sea, que no, ¿cómo vas a decir que ese niño es inocente, no sabe nada de esa cuestión sexual? Pero Freud lo va a plantear como una cuestión incluso científica, como de ponerle una mirada clínica a eso que sucede. Justamente, sí, y lo enuncia tal cual, ¿no? Freud dice, esto es algo que nadie ha realizado antes, y dice, la coordenada clínica es interrogar insistentemente sobre su vida sexual hasta lograr un completo y sincero esclarecimiento. Ahí toda el carácter confesional de Freud. Sí, de hecho Freud plantea como, estoy convencido de esta teoría. Claro, sí. Y era medio terco también. Claro, era terco y estaba como en una cuestión de búsqueda. Y en ese sentido, Freud también plantea algo, que el analista o el que se dedica al psicoanálisis pues tiene que escuchar estas cuestiones de la vida sexual, y dice que si el terapeuta siente algún cosquilleo de esas narraciones que los pacientes cuentan, que mejor abandone la práctica, ¿no? Claro. Es como... Sí, el tipo dice justamente esto, que advierte a los médicos morbosos. Le dice, no se trata de investigar lo sexual porque por placer. Exactamente, dice, no, esto se tiene que indagar con fines científicos, ¿no? Claro. También esta cuestión de Freud confrontar las opiniones o los argumentos de otros médicos que planteaban que todas estas enfermedades de los nervios o estos padecimientos psicológicos tenían como su justificación en que era un dolor imaginado. O sea, que el paciente está sufriendo algo que se imagina y que no existe, sí. Pero como si tuviera un carácter peyorativo. O sea, después Freud va a retomar eso, incluso para hablar de que el dolor que uno imagina es sumamente válido y real, como el dolor orgánico que alguien puede sentir al fracturarse un brazo. O sea, quizá una ruptura de relación de una pareja pueda doler igual que te encajen un cuchillo. O sea, es como, ¿por qué podemos decir que eso no duele más que algo orgánico, ¿no? Es como, podemos entrar en esa cuestión. ¿Con qué empiezas a medir justamente los afectos y la producción que está generando el sufrimiento, ¿no?, de la persona? Es interesante. Ayer estaba hablando con un amigo, también colega, psicólogo. Saludos, Gerardo. Saludos, Ángel, que están ahí. Estábamos hablando Saludos. Él me preguntaba, es de otra corriente de la psicología cognitivo-conductual, decía, bueno, ¿cómo afrontan el dolor ustedes los de psicoanálisis? Y él decía con Ángel, que también es de psicoanálisis, decíamos, pero es que el dolor es algo que no se puede medir, es una experiencia sumamente particular, subjetiva, ¿no? Claro. Que la puedes politizar, obviamente, la puedes llevar a análisis o puedes hacer algo con ese dolor, obviamente puedes hacer algo, ¿no? Y sí, sin ningún carácter moralista, ni mucho menos, ni tampoco de la responsabilidad,
puedes hacer cosas, o como no puedes hacer cosas, depende también de tu recurso. Hay muchas cosas que se atraviesan en qué haces con lo que te afecta. Pero no es como que, sientes dolor, ok, yo tengo esta técnica para tratar el dolor. Porque el dolor viene de muchas fuentes, de muchas causas, y pueden pasar muchas cosas. No hay claro, algo que no es tan empírico, por así decirlo, no lo puedes medir, ¿no? ¿Cómo mides el dolor? Claro. Bueno, Freud en esta época, ¿cómo mide todos estos afectos? Incluso, o sea, ahorita me surge una idea como de todo placer es doloroso. En la medida en que uno en su vida no está todo el tiempo en éxtasis, sino como puede haber ciertas circunstancias, ciertas noticias, o incluso estar bajo el influjo de algunas cervezas, o estar con amigos, o estar teniendo lo que sea que produzca un estado placentero en cada uno de nosotros. Eso tiene un límite, o sea, se termina el placer, entonces empieza el dolor. Es como, no puedes ser feliz todo el día, pero tienes momentos que eres feliz y luego se termina la felicidad. Y también pensaba en estos clichés cinematográficos de los masoquistas que se latiguean la espalda, como esta cuestión de los religiosos, y lo he visto más en actrices femeninas que utilizan alguna banda en las piernas y se aprietan, y es como de picos y causa dolor todo el día. ¿Sí? Sí, en una serie lo oí. O sea, es como un artefacto que se amarran, no sé cómo se llama, se amarran aquí en el muslo. Y como cada que tenía un evento así muy penoso o difícil de lidiar, se apretaba cada vez más como ese cinturón. Y ahí podríamos pensar, como ahí le está doliendo o le está haciendo placentero. Claro, hasta que sí, justamente cuando decías eso yo pensaba en carácter como de autorregulación de alguien, ¿no? Como si fuera un acto regulatorio, pero para recordarte el que está anudado al dolor o que está anudado al placer, como visto como no tengo que, o hago esto a placer, y claro, a lo mejor puedes caer, si lo pensamos desde un punto de vista a lo mejor sospechoso, empezamos a sospechar de la persona, decimos, claro, busca errar o busca, no sé, lo que quiera, que encuentre una falta para castigarse, para sentir placer y no tanto dolor. Sí, o sea, ¿dónde se o para sentir algo, ¿no? O para sentir algo. Claro. Y bueno, creo que ese tema del dolor después lo podemos seguir retomando. Sí. Hay otros textos también muy interesantes que nos dan la pauta como para pensarlo. Pero siguiendo el texto de la sexualidad, Freud va a plantear que lo que el paciente sufre no es un evento de la vida actual, no es algo que le pasó hoy, ayer, la semana pasada, sino que es algo pretérito, algo que sucedió en los primeros años de la vida infantil, que hoy está teniendo su efecto, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido, aquí también en este texto plantea esto de los balnearios, ¿no? De hecho, hay una frase que tengo aquí anotada que dice: venga usted y pase 6 semanas en mi sanatorio. Sanatorio, balneario, lo mismo. Venga usted y pase 6 semanas en mi sanatorio y desaparecerán sus síntomas. ¿Qué tanto de retiro espiritual que hacen acá la gente? Incluso con mucho marketing, sí, ¿no? De que venga usted y se va a curar, ¿no? O venga conmigo y en 3 sesiones le voy a curar todos sus problemas. O en 10 sesiones. O vamos a un retiro, no sé, de ayahuasca o de, no sé, lo que quiera vender también, ¿no? Porque todo es todo se puede terapéutico. Y capitalizar también, ¿sí? Claro. El mercado, ¿no? Lo que quieras. Pero sí, es sumamente marquetero esa. Sí, y que incluso Freud planteaba, ¿no? Como los pacientes que él atendía eran pacientes que ya habían pasado por todos los tratamientos de la época. O sea, ya habían hecho de todo, ya habían ido con los mejores médicos de la época y no tenían ninguna... Como habíamos dicho, el primer bienestar. Capítulo no está tan alejado de lo que pasa hoy. ¿Cuántas personas van, ni siquiera diría si al psicoanalista, al psicólogo, después de pasar por un montón de cosas para intentar zafar? Sí, para intentar zafar. Claro, sí. Sí, totalmente. Pero sí, bueno, regresando justamente a esto del texto, sigue esta división, ¿no? Es bien insistente con esto, la neurastenia, la psiconeurosis y las causas que en el momento Freud cree haber encontrado, ¿no? Ajá. Recordamos, para la neurastenia eran las personas que se masturbaban, los sonaristas, los pajeros en un sentido más coloquial, y para la neurosis de angustia eran
la continencia o satisfacción incompleta. Cosas que siguen estando prácticas totalmente vigentes, ¿no? Sí, sí. También plantea que la neurosis de angustia puede como surgir en un sobresalto, cuando hay alguna inquietud, cuando hay temores, cuando hay un ataque de angustia, cuando hay un vértigo locomotor, que incluso esto Freud le da miedo viajar en tren. O sea, tenía una fobia por viajar en tren y hice como una confesión, como lo que planteabas. ¿Quién sabe qué tenía que ver su padre? No nos pongamos tan... Sí. Sí, obviamente tenía sus cositas, pero es interesante esto, ¿no? Esto que también mencionabas con anterioridad, que la herencia resulta inaccesible al influjo médico, ¿no? De que, bueno, entonces, Claro. si es de carácter hereditario, aún así no nos daríamos cuenta, ¿no? Dice, cada individuo trae consigo determinadas predisposiciones contra las que nada podemos, ¿no? Bueno, hay que cuestionar eso y pensarlo también como lo piensa Freud. Y en ese sentido de que si hay enfermedades donde el médico no puede influir, no puede, digamos, intervenir para generar un bienestar, pues se queda muy corto. O sea, es como muchos pacientes no tendrían como otra alternativa para tratar su sufrimiento si todo fuese pensado de que todo es hereditario o claro, todo ya viene del nacimiento. Claro, tal cual, justamente. Es otra cosa que aquí estaba leyendo los apuntes, algo que ya mencionabas, que esto era bien chistoso, bueno, medio curioso, más que chistoso, de las actrices, ¿no? Como estas formas de autocastigo y el dolor y el placer. Aquí traigo una cita de Freud que está, bueno, considero que está muy, muy relacionado con esto de la culpa. Dice, la masturbación en las muchachas púberes y en los hombres maduros, o sea, solamente muchachas púberes y hombres maduros, es mucho más frecuente de lo que se cree y resulta dañosa, ¿no? No solo por qué, no solo por dar origen a síntomas neurasténicos, recordamos esto, la angustia, todos estos signos, estos síntomas nerviosos, síntomas neurasténicos, sino por mantener a los enfermos bajo el peso de un secreto vergonzoso. O sea, y aquí podemos dividirlo, ¿no? Podemos decir, a lo mejor no será que las personas tienen estos síntomas nerviosos más por este secreto vergonzoso que por no sé, algo más de origen físico, orgánico, no sé como qué. el acto de la masturbación, claro, sino como en qué sentido de esa época las cuestiones sexuales eran sumamente que no se podían hablar, digamos. Claro. Y justamente en estos textos freudianos que a lo mejor se nos ha estado pasando mencionar, porque bueno, creo que lo estamos explicando de otra forma, pero sí mete estos ejemplos, ¿no? De estas muchachas, de estos muchachos, que tienen gran peso, o sea, el sentido vergonzoso de esto. Y sí, creo que en estos textos que hemos estado revisando, o sea, el onanismo, la masturbación, es un pilar, digamos, como que Freud está tratando de encontrar casi, creo, en todos sus pacientes. Incluso va a plantear esta noción de un hábito, o sea, cómo es que se vuelve hábito la masturbación, y Freud va a plantear también que en ese sentido uno puede consumir cocaína, heroína y no generar un hábito, o sea, como qué predisposición tienes que tener en tu personalidad o en tu construcción psíquica, si lo queremos plantear así, para engancharte a un hábito como la masturbación o las drogas. Y ante eso Freud va a plantear que la persona con onanismo severo, con masturbación severa, es justo porque hay algo de la vida, de la realidad, que se contrapone con la obtención de placer, digamos. Es como cada que el sujeto enfrenta algo que le angustia o que le causa como cierto bajón, pues opta por masturbarse, ¿no? Es como la salida rápida. Entonces ahí, bueno, son varias cosas, pero entonces podríamos pensar que la predisposición viene más a los recursos que uno tiene, por así decirlo, más que algo, no sé si saben, esto de, últimamente hay como estos estudios genéticos, que todo lo quieren reducir a lo genético, y claro, hay cosas muy buenas que a lo mejor se descubren, pero hay cosas más sociales, por así decirlo, de que el gen de la delincuencia, el gen de no sé qué, el gen de cosas históricas bajo ciertos contextos, pero encontrarle
una causa orgánica 100%. Sí, sí, sí. No, o sea, o esto mismo de Freud, como tú dices, hasta qué punto Freud aborda a los pacientes y aborda estos problemas ya intentando sacarle esto de que, pero ¿te masturbas? Bueno, eso. Y a lo mejor trata, sin escuchar un par de cosas más, no sé. Sí, o sea, creo que en ese momento Freud trataba de validar su teoría. Sí. O sea, de hecho hay una interpretación muy así, muy estricta, no sé cómo plantearlo, sí, muy estricta, ¿no? Entonces un paciente le estaba contando algo de que fue a un balneario, a un sanatorio, se fue a internar. Uh-huh. Y resulta que cuando estaba ahí empezó a sentirse peor de lo que sentía. Uh-huh. Entonces Freud le dice, claro, porque te fuiste para allá y entonces ya no te puedes masturbar y por eso empeoraste. Sí, y aparece una muchacha, un tema así, ¿no? Claro, hay algo así, pero en la todo historia, muy relacionado con esto. Uh-huh. Pero relacionado con la interpretación así brusca, ¿no? Sí. De que es porque te masturbas, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea... Tal cual. Habías dicho otra cosa aparte de esto del tema de la predisposición y de lo que Freud ya como que intentaba buscar, ¿no? Como esto de estas interpretaciones medias forzadas que hacía Freud, que están bien narradas y son bien explícitas en los textos. Y que es importante como recalcar que aquí Freud está luchando contra los médicos, o sea, contra los médicos de la época por instalarse tener un lugar en la ciencia. Y Freud decía que todos los médicos, no decía, incluso, o sea, está documentado que cuando Freud plantea esta teoría de la sexualidad, pues como saltan a decir que eso no, o sea, como está diciendo cosas descabelladas. Y Freud, defendiendo su teoría, plantea que los médicos no quieren recordar su propia juventud y sus años infantiles, Uh-huh. O sea, Freud siempre busca la manera en que el otro le confirme su teoría, aunque sea negándola, ¿no? Sí. Como que lo quieren, no quieren racionalizarlo todo, por una cosa así, no quieren... Sí. O sea, no querían aceptar como la sexualidad porque ellos mismos no querían como indagar en su propia sexualidad. Exponerse también, nos recordamos la época. Es interesante eso. Y me da la impresión con todo esto que ya veníamos hablando y con los otros textos también, que la cura freudiana en esta época pareciera como ser la enunciación, o sea, para los padecientes, ¿no? Aquí lo noté, como la enunciación de situaciones y sensaciones secretas por parte de los pacientes, claro. Pareciera que la cura va porque tienes que decir, o sea, la cura llega cuando tú enuncias, o sea, tú confiesas ciertas situaciones o sensaciones secretas que solamente Freud como que empezó a inaugurar este espacio para hablar de este tipo de cosas, sí. Que los médicos a lo mejor ni siquiera lo querían escuchar, ¿no? Claro. Entonces pareciera que va por ese palo esto de la cura freudiana en esta época, y me imagino también muy relacionado, bueno, más que imaginarme, con esto de Breuer, de la cura catártica, ¿no? Uh-huh. Como con hablar. Mejor hablar y expulsar y hacer, claro, catarsis. Y en ese sentido, Felipe, de que los médicos no querían escuchar como esta propuesta acerca de la sexualidad, Uh-huh. pero hablaban para desvalidarla o desacreditar la investigación de Freud, porque al final de cuentas esto no es como que una verdad, sino es una investigación que alguien hizo. Claro. Freud hizo una investigación y la documentó y la teorizó. Uh-huh. Y los otros médicos hablaban oponiéndose a esta cuestión. Entonces dice Freud, ¿por qué los médicos como no aceptan mi teoría? Si para entender esta teoría tienes que ser un perito en el psicoanálisis, Uh-huh. y nadie ha venido a capacitarse conmigo, o claro. Nadie ha venido a acercarse a preguntarme de qué se trata esto que estoy diciendo, o sea, cómo estoy armando esta cuestión. Claro, si te metes está muy interesante, ¿no? Si te metes a escucharme, tiene lógica y me vas a empezar a creer, ¿no? Que bueno, yo creo claro. que como en todas partes, en todas situaciones o instituciones, no es que no sean creíbles, pero que tengan de repente una teoría nueva, innovadora y muchas veces absurda, porque en este tiempo pensar eso es absurdo, claro. ¿no? Claro, pero si lo escuchas y le empiezas a dar vueltas, igual y puede que te convenza, ¿no? Y porque le vas como encontrando esa lógica a lo que va planteando, porque... Uh-huh. Sí, Freud, hasta cierto punto, sí, totalmente. Freud creó un modo, ¿cómo decirlo? Como está inaugurando modo de enunciación, o sea, o código de lectura para leer
esto Sí. que está pasando. Incluso, o sea, yo no puedo negar que cuando leo algún texto de Freud me surge un recuerdo de algo, de la vida sexual. O sea, pasa eso. O sea, Infantil. estás leyendo y dices tú, te brotan como esas conexiones de asociaciones que ok, ¿por qué me estoy acordando de esto? Justo cuando estoy leyendo esto. Es como el mismo texto te puede traer, Te induce sí. A revivir esas experiencias, ¿no? No me ha pasado personalmente, pero... ¿No te ha pasado? No, pero qué interesante esto que mencionas. Sí, bueno, a lo mejor no sexualmente explícitamente, pero sí creo que induce, sobre todo los ejemplos. Los ejemplos que da Freud de los textos son sumamente... Esto a mí también me pasa, ¿no? Es como... Sí, son medios explícitos y están buenos, están buenos. Hay una parte de este texto, Alonso, que es cuando empieza a enunciar como ciertas reglas, por así decirlo, o más que reglas, condiciones para la terapia psicoanalítica. Ya tiene el nombre de terapia psicoanalítica en esta época, ¿no? Sí. Y claro, exige madurez intelectual, ojo acá. Claro. O sea, el tipo está seleccionando su grupo, no cualquiera... Puedes tener estos síntomas, pero si no cumples con ciertos requisitos, la cura no va a surgir. No te puedo atender. No te puedo atender, ¿no? Madurez intelectual, no atiende niños ni adultos mentalmente débiles o incultos. Y claro, y esta terapia que está siendo nueva y está innovando en muchos aspectos, es favorable en histeria y neurosis obsesivas principalmente, y más que principalmente yo diría únicamente para Freud en esta época. O sea, en esta época no entendían la locura, no entendían la psicosis, que es prácticamente lo mismo, tampoco la melancolía, que por hoy día sería la depresión. O sea, es como justo... Pero lo que tengo entendido es que, por ejemplo, en una melancolía la persona no come, no tiene fuerzas, y Freud va a plantear que la labor intelectual que exige un psicoanálisis tiene que el paciente estar como estable físicamente, ¿no? Es como, sí, primero vaya y cúrese esa, no sé, como plantear, una anorexia. O sea, claro, si tienes una anoréxica, 6 meses se va a desaparecer. Es primero que vaya a otro tratamiento como más específico, donde pueda recuperar como las proteínas y toda la cuestión como alimenticia en su cuerpo, y después puede pasar un psicoanálisis. Cierta estabilidad, por así decirlo. No, es una idea complicada y es una idea conflictiva y sí. O sea, que Freud lo ve así, o sea, como... Sí, Freud lo ve, sí, claramente. Freud sabe a dónde apunta, a qué público apunta también. Y claro, lo ve más que por un tema racial o por un tema de la época a lo mejor que era contingente. No, lo ve por un tema por la cura. Porque si yo quiero empezar a hacer que esta terapia, que le estoy poniendo mi sello, empiece a proliferar y empiece a tener un lugar de mayor importancia, pues tengo que dar resultado de lo que hago, ¿no? Tengo que curar, por así decirlo, pero para eso necesito cierto público, porque son las personas que me van a ayudar y que también voy a curar, ¿no? Pero si empiezo a tratar niños o adultos mentalmente débiles, como dice, no va a surgir efecto y me van a basurear más de lo que ya me estaban basureando la terapia, ¿no? Entonces sí, totalmente. Que el día de hoy, incluso también decirlo, siguen habiendo muchos prejuicios por parte de ciertos psicoanalistas. Igual de nuevo atender la locura, no sé, hay muchos que se van agregando también con la historia, atender la locura, o bueno, hay psicoanálisis de niños, pero que pareciera que no es tan psicoanálisis, no puedes interpretar a un niño de 3 años o decir una interpretación, pero sigue siendo tiene como la mirada, una base, claro, psicoanalítica, y demás, prejuicios que se van agregando, ¿no? Pero no es que, no sé, ya van en los propios de la formación del analista y en los prejuicios que tenga y en la formación precisamente. Voy a leer una cita. Dice: como es natural, una terapia nueva que exige múltiples sacrificios no podía contar sino con enfermos que habían ensayado ya sin resultado los procedimientos oficialmente reconocidos o cuyo estado justificaba el temor de que tales métodos más cómodos y breves resultaran ineficaces. Claro. O sea, el grupo de pacientes de Freud eran pacientes que ya habían probado todos los métodos de la época. Sí, y que no habían surtido efecto y necesitaban casi que desesperadamente el psicoanálisis, ¿no? Claro, y que el psicoanálisis emerge justo como
cuando el mundo lo necesita, ¿no? Es como, bueno, creo que todas las cosas históricas son así. Claro. O sea, sale en una época donde, que, bueno, ahora con la cuestión de la tecnología, donde se está conectado con todo el mundo siempre al mismo tiempo, pero no puedes ser tú mismo y como tener un espacio en el que le cuentas a alguien tus cosas y que, digamos, no va a repercutir en nada más que en ti mismo. Es como un espacio, no sé, o sea, en esta época donde todo el mundo te está viendo y donde puede verte todo el tiempo. Este gran panóptico. Claro, como ese gran hermano que todo lo ve. Claro. Y que tener un espacio así como fuera de esa virtualidad. Es hasta cierto punto importante, claramente importante. Lo que te iba a mencionar, Alonso, y que obviamente son dudas que surgen en una primera lectura y ahora obviamente en el diálogo que enriquece todo esto. ¿Cómo has visto tú, o cómo ves tú la histeria y la obsesión hoy en día? Si bien Freud en estos primeros años la está abordando y con los años va a ir cambiando, va a ir agregando y sacando, hoy en día, ¿qué podemos decir de la histeria o de la obsesión? He escuchado también estos prejuicios, hemos escuchado lo que te decía tras de cámara, esto de que sí, la neurosis obsesiva es siempre en los hombres o se da más en los grupos masculinos, ¿no? Y la histeria es más de las mujeres. ¿Y qué tanto influye estos textos de que pasados, escritos freudianos, que sí, la histeria porque tiene un carácter pasivo y displacentero sexual infantil, y la obsesión en su base es de carácter activo y placentero? Claro, obviamente sí, después, o sea, no estoy diciendo esto, sino que estoy diciendo que después va argumentando Freud, ¿no? Y va teniendo una línea discursiva y va haciendo más fuertes estos argumentos. Pero ¿qué tanto queda algo como prejuicio de eso y qué tanto no? Y en la clínica, ¿cómo lo podemos Sí, o sea, ahorita que decías eso, como Freud criticaba a los médicos, ¿no? De que ellos solamente querían encontrar lo que sabían buscar. Sí. O sea, las causas que ellos conocían, eso es lo que querían encontrar. Y de alguna manera con Freud es medio distinto, ¿no? Es como él quiso encontrar algo y de alguna manera lo acomoda. Sí. Pero, pues hoy en día, o sea, creo que la cuestión de lo activo y pasivo, esta cuestión de género, o sea, es un tema aparte, ¿no? Pero para entrar un poco en esa línea de la pregunta, pues la homosexualidad siempre ha existido, ¿no? Pero hoy en día, en 2021, hay como un marco legal en algunos países o en algunos estados, incluso aquí en México, que como validan esa posición. Se empieza a politizar claro, la esfera social. Porque si Freud va a plantear que creo que esto de activo y pasivo no tiene nada que ver con el género, sino con cómo eres afectado en alguna relación. Sí, y que también muchas veces lo activo y lo pasivo, uno no siempre es activo, como tampoco alguien no es siempre pasivo. O sea, y también recordar que las estructuras clínicas no son puras también. Puras y cerradas. Sí. Y es como, puede haber una mujer que... son coordenadas, son rasgos. Ajá, o sea, que en algún momento de su día sufra de alguna cuestión histérica. Y también pueda sufrir de representaciones obsesivas. Totalmente. Ajá, entonces creo que esto ya no va por una cuestión de hombre o mujer. ¿Y qué tanto cambia la etiología? Porque justamente estamos hablando de la etiología, ¿no? ¿Qué tanto cambia o qué tanto nos sirve, más que cambiar, que vamos a ir al texto y editarlo, ¿no? Sino que qué tanto nos sirve leer estos textos? Sí nos sirve, pero no para hacerlo bíblico, claro, ¿no? Y no para decir, sí, porque tú tuviste un evento pasivo, por eso hoy sufres de histeria. No, o sea... hay muchas cosas que van cambiando, hay muchas formas de leerlo. Y yo creo que con esto que decías también es que no hay estructuras puras también, sí, nos damos cuenta a lo mejor de los síntomas como profesionales, por así decirlo, o lo que nos importa es el texto, el discurso del paciente y la posición que toma respecto a ciertos sucesos en su vida, cómo se posiciona esta persona, ¿no? Más allá de que si es activo, si es pasivo, o si qué trauma tuvo sexual en la infancia. No, cómo se está posicionando esta persona. Y de ahí vamos desglosando y agarrando más cosas. Y creo que en este sentido del contexto de Freud, o sea, Freud no escribió nada nuevo, sino que articuló un montón de corrientes
autores que investigaban y empezó a contraargumentar y encontrar en su clínica. O sea, yo pienso que eso fue en 1800 y han pasado como años. Más de 100 años. Ha habido como más que pasen los años, sino los descubrimientos científicos que ha habido, sí, que permiten como conceptualizar algunas cosas, o sea, como para entrar o para dejar en contexto. O sea, creo que después hablaremos de fenómenos del lenguaje o cómo implica eso que el inconsciente esté estructurado como lenguaje, como dice Lacan, o que el inconsciente son números, que hay ciertas coordenadas matemáticas, topológicas. Empezarlo a anudar con otras ciencias, no encerrarnos en un saber aparte, que a veces se tiende mucho que ver el psicoanálisis como si estuviera apartado de los demás descubrimientos científicos, claro, o ramas, disciplinas, y no, o sea, eso de hecho va a hacer que muera la psicoanálisis. Escribir algo cuando la humanidad todavía no hacía un viaje espacial, a cuando después hizo un viaje espacial, ¿no? Es como la producción de saberes, sí, ha cambiado enormemente. Totalmente. Y claramente ha influenciado. Y sí, es que justamente no estamos extraterritorialmente relacionados con otros saberes. Todos los saberes están conectados y el psicoanálisis claramente afecta, como también se ve afectado, claro, por estos saberes, ¿no? Sí, sumamente interesante esto. Bueno, nos podemos dar cuenta de esto de la medicina en estos años, en estos textos, primeros textos freudianos, el carácter de la medicina, la posición que toma Freud respecto a los médicos y respecto a un montón de sucesos que absolutamente son el puntapié de un nuevo discurso que va a ser el discurso psicoanalítico.